Buenos días a todos. Bien. Siempre agradecido de estar acá, de compartir con ustedes. Bendecido de verle la cara a cada uno de ustedes y de estar con ustedes en esta mañana. Y lo digo de verdad. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios está compuesto en dos partes. Los capítulos del 1 al 3 son doctrinales. Los capítulos del 4 al 6 son prácticos. La primera parte trata con verdades posicionales, las bendiciones que se encuentran en Cristo. Es el lado de la historia de Dios. La segunda parte, comenzando con el capítulo 4, donde nos encontramos en esta mañana, trata con nuestro deber, nuestra versión de la historia, nuestra respuesta a la doctrina. Pablo dice en el versículo 1, yo pues. Y esto inmediatamente nos lleva a lo que era discutido anteriormente. El apóstol Pablo está diciendo, por lo que les he dicho, ahora necesitan vivir de una manera diferente. Usted verá, en la primera parte, Pablo discute las maravillosas, majestuosas glorias y bendiciones que se encuentran en Cristo, a las cuales se les han otorgado a todo cristiano. Las bendiciones divinas que vienen de lo alto para con nosotros. En el capítulo 4, Pablo nos dice, ahora tienes que enfrentar la vida y vivir como un receptor digno de las bendiciones que has recibido. La palabra digna, realmente en su origen, en su idioma original, tenía el concepto de igualar una balanza. Así de que Dios ha hecho todo esto por nosotros. Y la balanza está así. Es tan pesado todo lo que ha hecho. Las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús son maravillosas. Y la balanza está así. Y Dios dice, iguala la balanza. Ahora, tenemos que pensar, ¿cuáles son las bendiciones? Bueno, comenzando con el capítulo 1, Pablo dice de que Él nos ha concedido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Y luego comienza a dictar estas bendiciones y son grandiosas, son magníficas, son espectaculares. Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha ante Él. Él nos predestinó en su amor y nos hizo sus hijos adoptivos. Él nos redimió con su sangre, de lo cual habló su pastor muy adecuadamente. Él nos concedió sabiduría y entendimiento al revelarnos el misterio de su voluntad. O tenemos un entendimiento de la vida, de lo que es vivir en este mundo, un concepto de nuestro futuro, de por qué estamos aquí, a dónde vamos, de qué se trata la vida. La vida, tenemos un concepto entero de lo que se trata vivir en este mundo y del plan de Dios, del plan maravilloso de Dios. Tenemos una revelación de la naturaleza de las cosas como realmente son. Él nos ha dado una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en el cielo para nosotros.
y nos selló con su Espíritu Santo como garantía de esta herencia. El vaso se llena, rebosa, rebosante está ese vaso. Y Dios hizo todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando vemos estas bendiciones, la gracia de Dios es grandiosa, es enorme. Qué magnitud, qué amplitud de esa gracia. Y la gloria de su gracia resplandece, es abundante. Y nosotros quedamos maravillados de esa gracia, la gracia de Dios. En el capítulo 2 nos dice que anteriormente, antes de venir a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos según la corriente de este mundo, bajo un poder diabólico, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, qué palabras tan grandiosas. Pero Dios, qué rico misericordia. Aún estando nosotros en ese estado pecaminoso, nos salvó por su gracia y nos concedió la fe para que creamos y para que podamos vencer. Somos su hechura, su magistral proyecto. Él nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Él nos reveló, el capítulo 2 nos dice, este gran misterio, que Dios ha reconciliado todas las cosas en Cristo y nos ha hecho a todos uno, sí, judíos, gentiles. Todos somos ahora ciudadanos y miembros de la familia de Dios. El gran misterio ha sido revelado. Y luego Pablo comienza a terminar esta etapa de proclamar bendiciones y dice que Dios es capaz, a través de la oración, de darnos el entendimiento para alcanzar y para poder comprender la profundidad de estas promesas. Así que tenemos que orar, porque usted verá, saber esto académicamente no es suficiente. Tenemos que saberlo internamente. Dios tiene que abrir nuestros corazones, el entendimiento de nuestros corazones, para que estas verdades se hagan vivas en nuestros corazones y para que estas verdades nos motiven, nos inciten, nos controlen. Y esto es posible a medio de la comunión y la oración con Dios. Y luego Pablo dice, y si llegamos a esta etapa, si lo logramos, estaremos llenos de toda la plenitud de Dios. Andaremos en este mundo inspirados, llenos de el Espíritu de Dios, motivados y generados por el poder de Dios. Y luego Pablo termina esta última parte de este capítulo, de capítulo 3. Y Pablo dice que Dios es todopoderoso y por tanto capaz de hacer mucho más abundante que todo lo que podemos entender, según el poder que está obrando en nosotros. Dios es tan grande, tan poderoso, que puede hacer todo esto y mucho más, fuera de nuestro entendimiento. Y es por el poder, energeo, donde agarramos la palabra energía. Ese es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, el mismo poder que lo elevó a la diestra del Padre. Es el mismo poder, la misma energía, la energía de Dios que le da vida a todo el que viene a este mundo. Y es la misma energía que está trayendo toda la voluntad de Dios a ser cumplida en el fin de los siglos. Todo por medio de esta energía. ¿Y qué dice? La energía está en nosotros. El poder del Espíritu Santo. Y por tanto, y por medio de
este Espíritu, Él puede hacer todo. Todo lo que Él ha declarado en los primeros 3 capítulos y mucho más de lo que tú puedes pensar. Así tan grande es Dios. Amén. Así que llegamos al final del capítulo 3. Y nos encontramos en un punto estático. Hemos llegado a la cima. Y debemos de estar extasiados, como lo estuvo el apóstol Pablo. Él estuvo estático, maravillado. No sabía ni cómo describir las bendiciones. Se le acaban los adjetivos, las palabras para describir lo indescriptible, la maravilla que es esta salvación, que son estas bendiciones. Hemos sido elevados a lugares celestiales, a lugares altos en Cristo Jesús. Estamos en otra dimensión. Hemos entrado a una nueva dimensión, la dimensión de Dios, y estamos en Cristo, bendecidos. Aquí estamos en la cima. Pero ahora, Pablo dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Permítanme que les presente una metáfora. ¿Se acuerda usted de esta gran historia presentada para nosotros en los evangelios, en la cual Jesucristo llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a una montaña muy alta y Él se transfiguró delante de ellos? ¿Se acuerdan? Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y luego se le aparecieron Moisés y Elías. Y fue algo espectacular, fue algo maravilloso, fue algo grandioso cuando bajaron de esa montaña. Los discípulos se encontraron con un niño poseído por un demonio. En la historia nos dicen de que los discípulos no podían sacar al demonio, expulsar al demonio. Jesucristo, decepcionado, les dijo: ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Así funciona esto para nosotros. Nos encontramos en esta alta montaña después de Efesios 1 y 3. Efesios del 1 al 3. Sin embargo, ahora tenemos que enfrentar la vida. Ahora la realidad nos mira a la cara. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir los problemas, el caos de este mundo, la familia, la situación financiera, la economía, el país, el vecindario, el trabajo? ¿Vas, amo? ¿Vas? El jefe. El jefe. El jefe. El jefe del trabajo tiene que estar endemoniado. 100% endemoniado. Tenemos que encarar la vida. Pablo dice: ¿cómo lo vamos a encarar? Andar digno. Andar digno. No, la palabra andar simplemente denota progreso, denota el caminar, el continuar. Tienes que andar ahora, tienes que progresar, tienes que conducirte de cierta manera, y esta manera es digno. En otras palabras, tienes que tener la doctrina, porque así trabaja la Biblia siempre. La Biblia nos da doctrina y nos dice: esta doctrina es la base para cómo vas a funcionar en este mundo.
Tienes que tener esto en la mentalidad, tienes que tener esto en el corazón, tienes que tener esto como el fundamento que te motiva, el fundamento por el cual tú vives. Ahora dése cuenta en el capítulo 4 donde dice Pablo, dése cuenta de este lenguaje. Él dice, yo prisionero del Señor. Yo prisionero del Señor. Quiero que pensemos en esto. Pensemos en esto. Cuando naturalmente nosotros pensamos en niveles sociales, ¿en dónde se ubican los que están en la cárcel? ¿Dónde están categorizados? Los que están encarcelados. Niveles sociales. Lo más bajo. Lo más bajo. Esto es lo más bajo que puede caer el hombre. Estamos encarcelados, no tenemos libertad, no tenemos destino. Nuestro futuro está amarrado. Y normalmente nosotros vemos los encarcelados. Somos los peores de los peores allá. Encerrados. Pero Pablo, a pesar de estar en la cárcel, ¿dónde se encuentra? En lugares celestiales. En lugares celestiales. Y él está urgiendo, exhortando, motivando a sus oyentes a que se comporten dignos de las grandes bendiciones que han recibido. Él, podemos decir, les está dando ánimo. Porque usted verá, tus circunstancias no te definen. Y así tienes que verte a ti mismo. Tienes que verte como Dios te ve. ¿Dónde te ve Dios? En lugares celestiales en Cristo Jesús. Eres bendecido. Fuera del entendimiento. A lo largo del libro de Efesios, Pablo expone lo que significa andar dignamente. Comienza, por supuesto, con el versículo 3 al 16, donde nos llama a andar de una manera que causamos unidad. Sean uno. Luego, del versículo 17 al 32, tenemos que ser diferente que el mundo. Somos diferentes, así que tenemos que actuar como que somos diferentes. Ese es el cristiano por definición. Ha sido bendecido, ha sido rescatado, ha sido elevado. Por tanto, vivimos como tal. Luego, en el capítulo 5, debemos de andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. También en el capítulo 5 debemos andar en la luz, no en la oscuridad. En el capítulo 5 también se nos dice de que debemos de andar en el Espíritu. Hasta el capítulo 6 nos habla de la vida del Espíritu, que está compuesta en cómo funciona toda nuestra vida, cómo alabamos a Dios, cómo nos entregamos a Dios en alabanza y cantando himnos y dando gracias continuamente, pero también en cómo nos relacionamos en la familia y en toda relación en la cual participamos en este mundo, en su misión. Es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu causa un cambio radical en nuestra vida. Y luego andar dignos o ser dignos es también estar preparado para la batalla espiritual. Luchamos no solo contra carne y hueso, sino contra... Y gracias que lo dicen ustedes porque me quedé corto yo aquí. Principados y potestades. Principados y potestades. Este es el resumen de Efesios. El diagrama. En inglés nosotros decimos outline. El diagrama. El esquema completo de Efesios. Pero el andar digno comienza con la unidad. Esto es esencial.
Efesios 4:3 dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí comienza el andar digno. El Señor Jesucristo, y ustedes están estudiando este libro, en el libro de San Juan, en el capítulo 17, antes de ser traicionado y crucificado, poquito antes, en esa noche Jesucristo oró al Padre, y cuando oró dijo, Padre, yo te pido que sean uno, como tú y yo, Padre, tú estás en mí y yo en ti, que también estos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es la unidad entre nosotros la que cambiará al mundo y su perspectiva cuando vean que hemos estado con Jesús. Porque usted verá, nada caracteriza al mundo más que la división. Este mundo en el cual vivimos es un mundo caótico, un mundo quebrantado, un mundo fracturado, dividido. La iglesia tiene que ser un lugar donde todo funciona diferente, donde hay unidad, donde estamos manifestando la gloria, el carácter de Dios. El versículo 4 nos dice, ¿por qué tenemos que estar juntos y tener unidad? Porque usted verá, el carácter de Dios es uno. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay un solo Señor en el versículo 5. En el versículo 6 hay un solo Dios y Padre de todos. La naturaleza de Dios es unida, está unida. Es más, Dios ontológicamente es 3 en 1. 3 personas en perfecta unidad. El Padre eternamente habló al Hijo y el Hijo al Padre, y el Hijo al Espíritu y el Espíritu al Hijo, y el Padre al Espíritu y el Espíritu al Hijo. Hay amor mutuo. Dios es amor. Nunca hubo una etapa en la cual no hubo amor entre el Dios divino. Siempre hubo unidad, siempre hubo amor. Bueno, ¿qué se necesita para llegar a la unidad? ¿Qué se necesita? ¿Cómo nos vamos a esforzar para llegar a esta unidad? Una vez más, Efesios 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre. Sin humildad no hay unidad. Punto y aparte. Sin humildad no hay unidad. Y usted verá, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de unidad. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo es humilde y manso de corazón, puramente, verdaderamente, enteramente. ¿Y qué tan humilde es nuestro Señor Jesucristo? Usted verá, el concepto de ser humilde en la Escritura tiene esta idea de perfil bajo, low key, perfil bajo. Mientras que lo opuesto, la soberbia, el orgullo, es el enaltecerse, agrandecerse aquí arriba. Pero el concepto de humildad es aquí abajo. ¿Qué tan bajo llegó Jesucristo? Después de todo, es el único ser en todo el universo que es enaltecido. El único que tiene aclamo a ser lo más alto, lo más poderoso, porque lo es. Él está arriba de todo. No hay nada más arriba. Sin embargo, Él vino y se humilló. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria,
sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es algo muy difícil de vivir y cumplir en nuestra vida cristiana, porque tenemos algo que se llama la carne, que tiene el número 1 en el pedestal. Tenemos que despojarnos de ese número 1, que es yo. Y tener humildad, tener humildad. Dice, una vez más, doctrina. ¿Basado en qué? Voy a hacer yo esto. Oye, pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a creer más que Jesucristo? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no tuvo que agarrarse de su deidad. Se despojó de ella. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego repite esto como con asombro. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Muerte de cruz. Con énfasis, con asombro. Y muerte de cruz. Lo describió el pastor anteriormente. Esta fue la muerte más horrible. Vergonzoso. El vituperio, el sufrimiento por la cual pasó él. Tratado como un criminal. De los peores criminales de todos los criminales. Ejecutado, asesinado, golpeado, burlado. Todo lo que nos podemos imaginar pasó Jesucristo. Se humilló hasta ese punto. Tengo oído personas que dicen, a mí no me humilla nadie. A mí no me humilla nadie. ¿Qué tipo de actitud es esa? No, a mí no me humilla nadie porque yo soy humillado. Soberbia. Yo tengo que bajarme a mí mismo. Hay un pasaje en el libro de Gálatas muy interesante. Dice, si alguien se cree alguien cuando no es nada. Eso me recuerda a un tipo pasado de trago que estaba en una funeraria cerca del cadáver y lamentaba y decía, no somos nada. Se le acercó un tipo y le dice, perdón caballero, usted es familiar del difunto que está tan entristecido. Y le dice, ¿usted está bobo o qué? No oye que no somos nada. ¿Sí lo entendieron? No somos nada, la verdad es que es un chiste, pero nos trae la realidad que realmente, ¿qué somos? Somos un polvito que aparece por un tiempito y luego nos desaparecemos. Jesús enseñó a sus discípulos a ser humildes. Los enseñó a ser siervos. Él les dijo, tú sabes, los gobernantes entre el mundo, los del mundo, ellos se enseñoran sobre ellos. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros así no va a ser la cosa. El que quiera ser entre vosotros grande será servidor. Y el que quiera ser entre vosotros el primero será el último. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesucristo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así se humilló nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo de los fariseos, de que ellos hacían todas sus obras para ser vistos por los demás. Mis hermanos, esto no es humildad.
Una vez más, lo opuesto a la humildad es el orgullo, es la arrogancia, es la soberbia. Es más, la gran mayoría de comentaristas y eruditos cristianos, basados en pasajes bíblicos, nos dicen de que este fue el error de Lucifer, que se agrandeció. Dijo, yo voy a ascender arriba de las nubes y seré como el Dios más grande. Vayamos al libro de 1 Timoteo, porque aquí tengo un ejemplo de esto. Libro de 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo está antes de 2 Timoteo, para los que no lo saben. 1 Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere ser obispo, dice buena obra desea. Esta palabra obispo simplemente quiere decir un anciano, es usada en el libro de Tito como tal. Es una persona que ve los asuntos, ve por las almas de otros. Saben que está en el liderazgo de una iglesia. En estos días, más que todo en los círculos protestantes, y reduciendo esto más a los círculos evangélicos, pues se les llama pastores. Si alguno desea esto, es una buena cosa, desear esto. Pero luego dice que el obispo tiene que ser irreprochable. Quiere decir de que nadie le puede apuntar y decir, usted es esto. Usted es un mentiroso. Usted es un peleón. Usted es un adúltero. Usted es esto y lo otro. Un inmoral. En su vida general tiene que ser reconocido como una persona de integridad. De integridad. No, veamos el versículo 6, dice, versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y que caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¡Pum! O sea, uno recién llegado, lo ponen aquí arriba y comienza a pensar, soy el escogido llamado de Dios, soy más grande que los demás. Y déjeme decirle que sucede mucho, sobre todo en el nepotismo y la corrupción que existe muchas veces en las iglesias. ¿No? Padres que agarran a su hijo y lo ponen, con 18 años este es el nuevo pastor. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Yo lo he visto. Años y años atrás, una gran obra que estaban haciendo una denominación aquí en Los Ángeles. ¿Ok? Y querían traerse a un tipo que tenía una iglesia de miles y miles y miles de personas en otro estado, a que comenzara liderada a esa obra. Y entonces el tipo dijo, yo no voy a dejar mi iglesia. Y entonces le dijo, pero les doy a mis hijos, les doy a mi hijo de 18 años. Y todo el mundo dijo, amén, tráiganlo. Y luego tenemos personas que están en el mundo de entretenimiento, que son famosos aquí y allá, y cuando los traemos, ¿dónde los ponemos? ¡Pum! Inmediatamente. ¿Son líderes? Son prácticamente alguien que vamos a promocionarlo. Lo vamos a promocionar, miren lo que tenemos aquí, esta joya. No hay nada más dañino que eso. Muchos de esos no terminan en los caminos del Señor. Esto no es un show aquí, amigos, hermanas y hermanos. Esto no es un show. Esta es la casa de Dios. No hay nada tan perjudicial para la unidad de una iglesia que un líder enaltecido, orgulloso, soberbio, que se cree mejor que los demás. Esto es absolutamente dañino para la iglesia. La Escritura nos dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Me acuerdo, muchos años atrás, un amigo me había invitado a su iglesia y la iglesia de él era muy estricta, se creían que eran los mejores doctrinalmente, era una secta casi cultista.
Ellos eran los únicos. Y entonces tuve cierto tipo de intercambio con esa iglesia, con el pastor, y el tipo cuando se enteró de mis antecedentes en ministerios y todo esto, entonces la próxima vez que visité a su iglesia, me apuntó directamente a mí, porque me iba a interesar, me iba a contar cómo era la doctrina verdadera de Dios, que venía de Dios. Si la mitad de su sermón fue dedicado a mí, martillándome por 1 hora. Bueno, yo dije, bueno, si este tipo es tan valiente, creo que me lo debería de hacer 1 a 1, aunque sea. Pero ni siquiera se acercó a mí después de que predicó su sermón. Recuerdo que le dije yo a mi amigo cuando salí, el tipo me dedicó su sermón a mi hija, y le dije, déjame decirte algo, este tipo es un hombre soberbio. Y antes de una caída viene la soberbia. Viene la soberbia. Ni me imaginaba yo lo que iba a suceder. Pero como 4 meses más tarde, ese tipo yo le dice, hey, tenías la razón tú. Dice, este tipo lo agarraron mandándole cartas románticas a una niña de 17 años que él había presentado. Él conocía a los padres de ella, conocía a los padres de la niña, lo había presentado al Señor como recién nacida, y tratando de desarrollar una relación romántica con una niña. Pero él se creía que era puro en doctrina. Déjeme decirle, la doctrina nos puede enorgullecer, nos puede hacer soberbios. Todo lo que tenemos ha sido otorgado a nosotros, dado a nosotros por Cristo Jesús. Solo tenemos que tener un corazón humilde para recibirlo. Oh, es más, Pedro dice, recibir con humildad la palabra de Dios. Jesucristo enseñó a sus discípulos a ser siervos. ¿Se acuerda que Él les lavó los pies? Y les dijo, así hagan unos a los otros. Romanos capítulo 12. Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, por razón de esta gracia que se me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Si usted tiene una Biblia que tiene subtítulos, tal vez su Biblia les diga de que este pasaje habla de dones espirituales, de dones de gracias que ha sido otorgado a la iglesia. Y dice, no se crea más de lo que debe creerse. No se crea más de lo que debe creerse. Piense con juicio. Todo lo que tenemos son dones de Dios. Él recibe toda la gloria y toda la gracia y toda la honra. El versículo 6 dice, pero también teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y luego comienza a hablar de diferentes dones en los cuales incluye la enseñanza, el liderazgo, la exhortación y muchos otros dones. Todos son dones, son carismata. Son dones de gracias. Son dones de gracias. Es más, regresando a nuestro pasaje que es Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 10, el pasaje con el que hemos comenzado, que es nuestro texto para hoy. Efesios capítulo 4, versículo 10 dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El mismo que vino y estuvo entre nosotros ha ascendido, y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de todos estos dones? Y tienen un motivo, tienen una meta, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Queremos una revelación completa del carácter, de la gloria de Dios.
Eso es lo que estamos aquí, para presentarles a Cristo. Pablo dijo, mis hijos amados, por los cuales tengo yo una lucha interna. Realmente decía, estoy luchando como una madre que está a punto de parir. Tengo dolores por ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Era lo que quería, que todos seamos una representación de Cristo, una representación del carácter y la gloria de Dios. A la condición de un hombre maduro, que lleguemos a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a esta estatura? Pablo nos dijo en Efesios, están todas las bendiciones de Dios, están ahí puestas para que nosotros las veamos. Y estas verdades nos llevan a esta cima, y luego tenemos que comenzar a orar y pedir que estas verdades se hagan reales en mí, que estas verdades realmente me motiven, que estas verdades realmente se apoderen de mi corazón, de mi vida, de mi mente, de todo mi ser. Y que nada me afecte, así como Pablo en una prisión. Yo digo, estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Con toda verdad y mansedumbre. La palabra mansedumbre se refiere a alguien que está domado por Dios. Está bajo control, el control de Dios. Calmado, calmado. Sereno y obediente. Sereno y obediente. Es manso. Es alguien que no está buscando retribución, venganza. No necesita pelear y ganar todos los puntos, todos los argumentos. ¿Ah? El manso ya ha dejado el hecho de que él va a estar correcto todo el tiempo. Con paciencia, necesitamos ser pacientes si vamos a mantener la unidad. Y esforzándonos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Oh, suena difícil ese camino. Suena difícil practicar todos estos aclamos que hace la Escritura. Le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento. Esa tiene que ser el fundamento de toda nuestra vida. La doctrina apropiadamente aplicada al corazón. Dios, déjame entender. Dame conocimiento. Oremos, Padre Celestial. Te pido de que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Danos el conocimiento. Danos el entendimiento para saber de corazón. En el nombre de Cristo. Amén.